La meditación del día de hoy se titula Una iglesia efectiva es una iglesia que evangeliza. Esta predicación es parte de una serie de 4, denominada esta serie Señales de una iglesia efectiva. Hace 2 semanas estuvimos hablando que una iglesia efectiva es una iglesia de oración. Y la semana pasada abordamos el tema una iglesia efectiva es una iglesia que ama la palabra de Dios. Hoy estaremos tratando el tema una iglesia efectiva es una iglesia que evangeliza. Y una iglesia que evangeliza es una iglesia que crece. Una iglesia que evangeliza, que está creciendo y que está causando un impacto en la ciudad donde ministra, tiene muchas características. Pero en este día me estaré refiriendo a 3 de ellas. En primer lugar, una iglesia que está creciendo es una iglesia en donde sus miembros testifican de Cristo con pasión. En segundo lugar, una iglesia que está creciendo es una iglesia en donde sus miembros aman a su prójimo. Y en tercer lugar, una iglesia que está creciendo son aquellas que gozan de salud espiritual. La primera de estas 3 características es una iglesia que crece es aquella en donde sus miembros testifican de Cristo con pasión. En Hechos capítulo 1, versículo 8, leemos: Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Me llama mucho la atención que la palabra nos dice que todos debemos ser testigos de Jesucristo, pero no dice que debemos ser predicadores, porque no todos podemos ser predicadores, pero sí todos debemos ser testigos de Jesucristo. Dice la versión Dios habla hoy de este mismo versículo que seremos testigos hasta las partes más lejanas de la tierra. Querido hermano, dice que tú y yo debemos ser testigos de Jesucristo en donde quiera que estemos. En cierta oportunidad leí en una revista llamada El Gráfico, una revista deportiva de Argentina que ya no está en circulación, por cierto, que decía estas palabras que me llamaron mucho la atención. Decía: las palabras convencen, las estadísticas ilustran, pero los hechos arrastran. Y concluía esta frase diciendo: nada impacta más que la vida de un hombre o de una mujer. Y esto es cierto. Hace pocos días, la hermana Elizabeth, con quien tenemos un grupo de oración entre semana, nos contó una historia que tocó nuestros corazones. Ella había asistido al hospital de emergencia para ver al doctor que días antes la había operado de su mano. Tenía la mano totalmente hinchada, desfigurada y con un dolor insoportable. Lamentablemente, el doctor que la había atendido días atrás había sufrido un accidente y estaba internado en una cama UCI. Al no poder ser atendida por el médico, tuvo que retornar a su casa. Tomó un taxi con su esposo para regresar a su hogar y en el camino se puso a conversar con el taxista, quien le preguntó cómo estaba pasando. Ella le contó toda la historia y le dijo que no pudo tener esta cita con el médico, pero que estaba segura que Dios, en quien ella creía, le sanaría del dolor y la hinchazón en su mano, y que ahora iba a orar por el médico, quien era quizás quien más ayuda necesitaba. Y le empezó a hablar de lo maravilloso que es creer en Jesús. Cuando llegaron a su casa, el taxista le dijo: señora, usted puede orar por mí. La hermana Elizabeth oró por él y se despidieron. Queridos, la hermana Elizabeth es una fiel testigo de Dios. Puede estar con el dolor más fuerte o pasando por una circunstancia muy difícil, pero siempre está con una sonrisa en sus labios y testificando con su boca de su maravilloso Jesús. De igual forma me impacta la historia que Lucas cuenta en Hechos capítulo 16 de Pablo y Silas, cuando estos hermanos estaban en la cárcel.
Durante toda la noche el carcelero, quien los había azotado, dice que los estaba observando. Porque la palabra de Dios dice que después de haberlos azotado, los pusieron en el calabozo de más adentro. Y el carcelero los estuvo observando toda esa noche. El carcelero sabía que estos hombres eran inocentes, que su único delito era haber predicado en el nombre del Señor Jesús. No solo eso, sino que habían sido azotados injustamente y ahora tenían heridas sangrantes en sus espaldas. Él sabía que no merecían que sus pies fueran puestos en el cepo, porque no eran personas peligrosas. Y él sabía que este cepo, después de un tiempo, causaba un dolor terrible. Y en medio de eso, en lugar de quejarse o de reclamar, lo cual hubiera sido justo, Pablo y Silas empezaron a orar y cantar a gran voz que todos los presos les oían. En medio de la noche, el carcelero, impactado por la vida de ellos, se quedó dormido. Pero de pronto fue despertado por un gran terremoto que hizo que las paredes de la cárcel se cayeran y las cadenas de los presos se soltaran. Consciente de su responsabilidad, este carcelero se iba a matar, pensando que todos los presos a los que custodiaba habían huido, porque en aquel tiempo el carcelero pagaba con su vida cuando los presos huían, y mucho más cuando había algún preso que era denominado peligroso. ¿Recuerdan ustedes que cuando Pedro fue liberado por un ángel de la cárcel, los carceleros pagaron con su vida el no haber tenido cuidado de Pedro? En ese mismo instante, cuando este carcelero se iba a quitar la vida, escucha la voz de Pablo que le decía: no te hagas daño, todos estamos acá. Cuando escucha esto, dice Hechos capítulo 16, versículos 29 y 30, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Queridos hermanos, la vida de Pablo y Silas había impactado tanto a este carcelero que le llevó a hacer esta pregunta. Aquí no vemos que Pablo le predicó al carcelero. La vida de Pablo y de Silas fue lo que impactó a este hombre para pronunciar estas hermosas palabras: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En otras palabras, el carcelero estaba diciendo: los he estado observando, ustedes tienen algo que yo no tengo, quiero ser como ustedes. ¿Qué debo hacer para ser como ustedes? Esa misma noche, el carcelero y toda su familia fueron bautizados. Queridos, Hechos 1:8 dice: me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Tu vida, querido hermano, testificará más fuerte que tus palabras. Puede ser que la gente esté o no de acuerdo con lo que dices, pero nadie podrá cuestionar lo que ve en tu vida. Como decía la revista a la cual hice referencia anteriormente, las palabras convencen, las estadísticas ilustran, pero los hechos arrastran. Nada impacta más que la vida de un hombre o de una mujer. Queridos hermanos, las iglesias que crecen no son aquellas que hacen más campañas, impactos o esfuerzos evangelísticos. Estoy de acuerdo con estos impactos, con estas campañas, debemos hacerlas como iglesias. Pero las iglesias que más crecen son aquellas que sus miembros testifican en su barrio, en sus trabajos, con sus familiares, del maravilloso Jesús en quien creemos y quien ha transformado nuestras vidas. Este testimonio es más poderoso que nuestras palabras.
En segundo lugar, una iglesia que está creciendo es una iglesia en donde sus miembros aman a sus prójimos. Cuando tienes amor por Dios, naturalmente tienes compasión por los perdidos. Tienes amor por tu prójimo. Es imposible, queridos, amar a Dios y no amar al prójimo. Como dice 1 Juan 4:21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Las iglesias que crecen son aquellas que aman y demuestran el amor de Dios al prójimo de una manera concreta, de una manera real, de una manera visible. El mundo, queridos, es impactado cuando ve a los miembros de una iglesia testificando de lo que Dios ha hecho en sus vidas y mostrando el amor para el prójimo. Hace algunos años un pastor de una iglesia creciente en Brasil, Río de Janeiro, me contó una historia muy bonita. Me dijo que una familia que recién se había convertido fue objeto de un robo de su auto, sus pertenencias y entre ellas sus celulares. Esto sucedió frente a una tienda de barrio allí en Río de Janeiro. El hermano que fue robado, que su auto fue robado, se dirigió a la tienda para pedir prestado un celular para hacer una llamada al pastor. El dueño de la tienda, quien había estado observando todo este robo, le prestó el teléfono. El hermano llamó al pastor para contarle lo sucedido. Y el pastor le dijo que esperara en ese mismo lugar, que en un momento iba a ir a verle. El pastor al mismo momento le comunicó a algunos hermanos lo que había sucedido. Y todos fueron al lugar de los hechos para prestar ayuda a esta familia. Los consolaron, oraron por ellos y uno de los hermanos les prestó su carro para que se movilizaran durante esos días. Después que el pastor se fue y los hermanos también, el dueño de la tienda, maravillado por lo que había visto, le dijo: disculpe, señor, ¿qué clase de seguro usted tiene? Que vino inmediatamente y aún le dieron un carro de repuesto. Y él les explicó y le dijo: no es ningún seguro. Son hermanos de la iglesia a la cual pertenezco. Queridos hermanos, el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Queridos hermanos, nuestra vida hablará más fuerte que nuestras palabras del amor de Jesús cuando lo compartimos con otros que tienen necesidad. Las iglesias que crecen son aquellas que aman a su prójimo. Queridos, el mundo necesita ver el amor de Jesús. Ellos quieren ver y sentir el verdadero amor, que es el amor de Dios. En Hechos capítulo 29, versículos 36 al 43, la Biblia nos cuenta de la historia de Tabita, una mujer que vivía en Jope. Tabita se enfermó, dice este pasaje, y murió. Y los hermanos pidieron que el apóstol Pedro, quien se encontraba en una ciudad vecina, viniera cuanto antes y orara por ella. Dice el versículo 39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Tabita hacía cuando estaba con ellas. Tabita era una mujer que amaba a Dios, pero amaba a esas viudas de la ciudad donde vivía. Ella demostraba su amor hacia esas personas haciendo túnicas, dice el pasaje, vestidos para ellas. Y estas personas la querían tanto que lloraban porque había muerto. Qué gran testimonio de esa mujer. Gracias a Dios que Tabita fue resucitada después que Pedro hubo orado por ella. Queridos hermanos, el mundo necesita
el verdadero amor de Dios. El mundo quiere ver y sentir el verdadero amor de Dios y solo la iglesia puede mostrárselo. Una iglesia que crece es aquella que ama a sus prójimos y lo demuestra con hechos concretos. No solamente una iglesia que crece es una iglesia donde los hermanos testifican de Cristo. No solamente una iglesia que está creciendo es una iglesia en donde sus miembros aman a sus prójimos. Una iglesia que crece también son aquellas que gozan de salud espiritual. Las iglesias que crecen son aquellas que tienen vida espiritual. Queridos hermanos, la oración, el ayuno y el amor por la palabra de Dios hacen una diferencia en la vida de las iglesias que están creciendo. ¿Por qué? Porque la búsqueda del rostro de Dios atrae la presencia del Señor. Queridos hermanos, la oración, el ayuno, el amor por la palabra del Señor mantienen viva la llama de la presencia de Dios en una iglesia. Y cuando hay presencia de Dios, hay salud espiritual. Y cuando una iglesia es saludable, va a crecer naturalmente. Queridos hermanos, el crecimiento de una iglesia es consecuencia de la salud espiritual de la misma. Cierto pastor de una iglesia en Bogotá, hace unos años, cuando estaba empezando su iglesia y solo tenía 8 miembros, casi todos miembros de su familia, todas las mañanas oraba para que Dios le revelara qué estrategia usaría para que su iglesia crezca. Y aún este pastor le decía a Dios cuál de las 3 estrategias que estaban usando iglesias grandes con resultados impresionantes debería usar. Una de ellas era la iglesia del pastor Paul Yonggi-cho de Corea. La otra iglesia era la iglesia del hermano Rick Warren en California. Y la otra iglesia era la iglesia del pastor César Castellanos en Bogotá. Y cada día oraba insistentemente este pastor: Señor, muéstrame cuál de estas estrategias debo usar. Una mañana, Dios lo levantó muy de madrugada, muy temprano. Y mientras que él se postró a orar a Dios, Dios le dijo: no te preocupes de traer gente a la iglesia. Preocúpate de traer mi presencia a la iglesia. Gracias a Dios que el pastor entendió inmediatamente el mensaje. Y a partir de ese día, ya no se preocupó de traer gente a la iglesia. Ahora se preocupó de que su iglesia buscara continuamente la presencia de Dios en oración, en ayuno y en su palabra. Hoy, esa iglesia es una de las iglesias más grandes de Bogotá y de impacto en esta capital. Queridos hermanos, la búsqueda de Dios atrae la presencia de Dios. Y la presencia de Dios trae vida espiritual a la iglesia. Y cuando una iglesia está viva, va a crecer naturalmente. ¿Y saben por qué? Porque es el mismo Señor que, como dice Hechos 2:47, añadirá cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Un amigo pastor en Brasil me dijo en cierta oportunidad: solo los organismos vivos se reproducen. Y es cierto, queridos. Cuando la iglesia goza de vida espiritual, cuando una iglesia es saludable, va a crecer naturalmente. En cierta oportunidad leí un escrito del pastor Rick Warren y dijo algo que me dejó pensando. Él dijo: es ilógico que yo me siente en la sala de mi casa con mis hijos y les diga: hijos, tienen que crecer. Él dice: yo no debo decirles eso, pero sí debo brindarles un ambiente saludable para que ellos crezcan.
Si ellos están sanos, ellos crecerán. Si ellos están enfermos, su crecimiento será detenido. Me impresionó lo que dijo. No tengo que decirles que crezcan. Solo tengo que brindarles un ambiente saludable para que ellos se desarrollen y crezcan. Igual que en la iglesia. Cuando la iglesia es saludable, crecerá naturalmente. Queridos hermanos, la iglesia primitiva me impresiona porque era la presencia de Dios en la vida de los creyentes lo que impactaba al mundo de su tiempo. No era lo que ellos predicaban, su elocuencia. No era lo que ellos hacían, los milagros quizás, o los prodigios o las señales que eran hechos por su mano. No, hermanos, era la vida misma de cada uno de ellos la que causaba un impacto en aquellos que les rodeaban. Una vez cuando los gobernantes, los escribas y los ancianos y los sacerdotes de Jerusalén interrogaron a Pedro y a Juan, después de haber sanado a un cojo en la puerta de la iglesia, y después que Pedro predicó un mensaje poderoso en donde 5,000 varones creyeron, estos gobernantes, estas autoridades, los llamaron y los interrogaron. Y al escuchar la respuesta que Pedro les dio, en Hechos 4:14 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué interesante, qué interesante. Dice al final, la parte final, reconocían que habían estado con Jesús. Eso es lo que hacía la diferencia. No era lo que hablaban, no era lo que predicaban, no era lo que hacían, los milagros, los prodigios, las señales. Hermanos, era que ellos podían darse cuenta que estos discípulos habían estado con Jesús. La presencia de Dios en la vida de estas personas sencillas y humildes. Aún con este título, sin letras, sin educación y del vulgo. Oh hermanos, eran hombres y mujeres poderosos. En otra oportunidad, cuando los discípulos llegaron a Tesalónica, los gobernantes dijeron de ellos en Hechos 17:6: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. No eran los apóstoles, era otra vez la presencia de Dios en ellos lo que trastornaba al mundo. La presencia de Dios, queridos hermanos, trastorna el mundo. Cuando pienso en este versículo de Hechos 17:6, recuerdo la iglesia del Nazareno en el barrio El Paraíso de Manizales. Hace unos años atrás era un barrio muy peligroso. Como se dice aquí en Colombia, estaba lleno de ollas. Ollas son los lugares donde se venden drogas. Era un lugar donde ni aún la policía quería entrar. Tampoco los camiones que despachaban los alimentos, porque al entrar les robaban. Recuerdo cuando en los primeros años visitaba esta iglesia. Los taxis no querían ir al barrio. Y aún cuando paraba y preguntaba a un taxista, ellos me recomendaban que no fuera allí, porque era un barrio muy peligroso. Recuerdo que aquellos que se atrevían a llevarme, me dejaban a 5 cuadras de la iglesia, en una parte de arriba. Y de ahí los hermanos me acompañaban hacia la iglesia. Queridos hermanos, la presencia de Dios a través de esta iglesia ha transformado este barrio. Hoy uno puede caminar sin temor por sus calles. Los taxis llegan hasta la misma puerta de la iglesia. Es un barrio seguro. Pero no solo eso, sino que aún su aspecto físico ha cambiado. Ya no hay ollas,
porque la presencia de Dios a través de su iglesia la ha transformado. Recuerdo que cuando empezó esta iglesia, la pastora Elizabeth me dijo que la presencia de Dios a través de la iglesia iba a cambiar este barrio. Y ella expresó esta frase: porque cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Oh, queridos hermanos, razón tenían los gobernantes de Tesalónica cuando dijeron: estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Queridos, la oración, el ayuno, la palabra de Dios atraen la presencia de Dios a la iglesia. Cuando una iglesia ora, cuando una iglesia ayuna, cuando una iglesia ama la palabra de Dios, atrae la presencia de Dios a la iglesia. Y donde hay presencia de Dios, hay salud espiritual. Y cuando una iglesia está sana, va a crecer naturalmente. 3 hermosas características que deben ser parte de nuestra iglesia. En primer lugar, queridos, debemos de testificar de Cristo con pasión. Nuestros vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo necesitan saber de Jesús. Ellos están esperando que alguien traiga esperanza a sus vidas. Si no lo hacemos nosotros, otros lo harán. Y quizás con mensajes equivocados, pero ellos creerán porque están esperando escuchar un mensaje de esperanza. Hermanos, debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No es en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, como dice Hechos 1:8. Él nos da el poder para ser testigos hasta las partes más lejanas de la tierra. En segundo lugar, aprendemos que debemos amar a nuestro prójimo. El mundo necesita ver y sentir el verdadero amor de Jesús. El amor de Jesús puede derretir al corazón más duro. Hermanos, Dios nos ha dado un arma poderosa y esa arma es el amor. Mostremos el amor de Dios a nuestro prójimo con hechos concretos. Alguien dijo: tú no puedes cambiar al mundo, pero tú puedes cambiar el mundo de una persona cuando la tocas con el amor de Jesucristo. Tú puedes cambiar el mundo de una persona cuando la tocas con el amor de Jesús. Y en tercer lugar, queridos, debemos buscar la presencia de Dios, sabiendo que es la presencia de Dios lo que nos da vida espiritual. Es posible que nosotros no nos demos cuenta que somos diferentes, pero la persona que está a tu lado lo notará y será y querrá ser como tú. Hace algunos años recuerdo cuando vivía en Ecuador. Una vez estaba en la oficina de Avianca comprando un pasaje. De pronto escuché a una persona que me estaba saludando y me dijo: pastor, buenos días. Después de comprar este pasaje me acerqué donde ella y le dije que si nos conocíamos, y ella me dijo que sí, que el domingo anterior había estado en la iglesia. Entonces yo le pregunté que cómo llegó a la iglesia, quién fue que la invitó, y ella me contó una hermosa historia. Me dijo: pastor, aquí en Avianca yo tengo una compañera, hemos crecido juntas y hemos compartido todo, pero hace algunos meses atrás vi a mi compañera una gran depresión y ella varias veces me manifestó que no quería seguir viviendo, que su vida no tenía valor y que uno de esos días se quitaría la vida. Y ella me dijo: pastor, cada viernes cuando nos despedimos, yo no sé si el próximo lunes voy a encontrarla en la oficina, pero la semana antepasada vino mi amiga y cuando nos fuimos a almorzar, ella dijo: vamos a dar gracias a Dios por los alimentos. E hizo una preciosa oración. Mientras que ella estaba trabajando, empezó a cantar una canción a Dios. En su rostro ya no había tristeza,
La depresión se había ido. Ahora tenía una sonrisa. Mostraba alegría, felicidad en su vida. Yo no pude más y el día miércoles le pregunté, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde has ido? ¿Qué es lo que te ha cambiado? Y ella le dijo, fui a una iglesia cristiana y encontré a Jesús como mi Salvador personal. Yo le dije a ella, quiero ir a esa iglesia. Quiero conocer lo que tú conociste. Y el domingo pasado, pastor, yo estuve en su iglesia y quiero seguir el camino del Señor. Queridos hermanos, como dije antes, cuando la presencia de Dios está en tu vida, hay vida espiritual. Y es posible que tú no te des cuenta de esto, pero tu rostro será diferente. Tu sonrisa, tus palabras serán diferentes. La gente lo notará y querrá ser como tú. Hermanos queridos, una iglesia que evangeliza es una iglesia que crece. Crece porque sus miembros testifican del Señor con pasión. Crece porque sus miembros aman a sus prójimos con hechos concretos. Y crecen porque en esa iglesia hay presencia de Dios, hay vida espiritual y hay salud espiritual. Hay salud. Y cuando hay salud, va a crecer naturalmente. Debemos ser como esa iglesia. Pero tú, hermano, tú eres quien debe mostrar ese testimonio. Tú eres quien debes mostrar el amor de Dios. Tú eres quien debe disfrutar de esa vida espiritual. Yo te invito que en este día, haz un compromiso con Dios. Dile, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero ser esa iglesia. Yo quiero que otros puedan ver en mí tu presencia y puedan encontrar el camino de salvación. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque en tu palabra está lo que tú quieres que seamos. No queremos ser una iglesia pasiva. No queremos ser una iglesia de domingo. No queremos ser una iglesia sin vida espiritual. Señor, queremos ser esa iglesia que testifique de ti con pasión, que comparta de gracia lo que de gracia hemos recibido. Queremos, Señor, que nuestros vecinos, nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo puedan ver y sentir el amor de Jesús. Aquello que tú nos has dado, podamos compartirlo con otros, con hechos concretos. Señor, quiero buscar tu presencia y quiero que mi vida, que en mí haya vida espiritual. Renuévame, Señor, para que tu rostro, para que tu presencia pueda fluir a través de mí. Gracias, Señor, porque yo estoy seguro que tú lo harás y tu nombre será glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.